sabiduría, entendimiento, Señor, y que nosotros podamos vivir cada uno de tus mandamientos. En Cristo Jesús, amén. Vamos a hacer un pequeño recorderis de lo que hemos venido enseñando en todos estos días, todos estos domingos, pues. ¿Sobre qué hemos venido hablando? Lo que pertenece a Dios. Muy bien, hermano Palma, ¿qué dijo? Mayordomía, principios de mayordomía. Recuérdeme un personaje del último que hablamos. ¿De quién hablamos? Elí y sus hijos. Elí y sus hijos tomaron lo que no debían tomar, ¿verdad? Y eso trajo una consecuencia terrible. Acán, ¿qué hizo Acán? Codició, tomó y lo guardó. ¿Y eso qué le trajo? La muerte de él y su familia. ¿Qué hizo allá los primeros padres en el huerto del Edén? ¿Qué fue lo que tomaron? El fruto prohibido. ¿Y le fue bien? Tampoco le fue bien. Entonces los mandamientos del Señor son precisamente para bendecirnos, son para guardarnos. Quiero que vaya al libro de Daniel, capítulo 5, y vamos a estudiar un suceso igual sobre un rey y cómo esto afectó lo que hizo el rey, terminó afectando también su vida y su reinado. Daniel capítulo 5. Me dice amén cuando ya esté allí en Daniel capítulo 5. Dice así la palabra del Señor. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey, sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina
Por las palabras del rey y sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños, descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los cautivos, de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Ahora fueron traídos delante de mí sabios, astrólogos, para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura, un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en tu reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otro. Leeré la escritura al rey y le daré su interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado en el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú, tus grandes, tus mujeres, tus concubinas, y bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviado la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó, ¿cómo decía? Ayúdeme. Más fuerte. Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falta. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar a vestir a Daniel de púrpura y a poner en su cuello un collar de oro, y proclamar que era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 72 años. ¿Cómo le parece esta historia?
Esta historia se desarrolla cuando Israel fue llevado cautivo por Babilonia, especialmente Judá. Y cuando una nación conquistaba a otra, tomaba lo que eran las descendencias reales, los mejores en el reino, se lo llevaban, especialmente a los jóvenes, los preparaban en sus universidades, les enseñaban sus costumbres, les enseñaban sus dioses y todo lo que tenía que ver con el reino, y lo ponían a servir, a trabajar. Tenía dos funciones. Una, no permitía que la gente que tenía un liderazgo se fuese a levantar una revuelta en medio del pueblo y a levantarse contra el rey. Dos, aprovechaban toda esa capacidad humana para el servicio del imperio. En Judá solamente quedaron algunos cultivadores y mucha gente que en estado de opresión bastante fuerte. Y esto se desarrolla en Babilonia. El gran rey conquistador Nabucodonosor. Daniel es llevado entre los cautivos y Dios levanta a Daniel en medio del reinado de Nabucodonosor. Luego que muere Nabucodonosor, toma el reinado su hijo, que se llama, ¿cómo se llamaba? Belsasar. Para esta época ya Daniel debía ser un anciano, porque había pasado ya una temporada y ya Daniel pues era un anciano. Y Daniel 5 narra la caída de este imperio, del imperio babilónico, cuando estaba bajo el reinado de Belsasar. Entonces encontramos que ahora Belsasar está gobernando, pero él se le olvidó todo lo que su padre había vivido. Se le olvidó lo que había pasado en su reino. No había tenido en cuenta al Dios que su papá había reconocido como el Dios de Dios. Y en su arrogancia comienza a gobernar. Para este entonces que él manda en el capítulo 5 a hacer un banquete, y en ese banquete ¿cuánta gente había invitada? ¿Cuánto que dice ahí? 1000 ¿qué? Háblame fuerte, ¿1000 qué? 1000 príncipes con sus concubinas. Imagínense esa fiesta tan grande. Pero en ese momento que él está celebrando este banquete, la ciudad está rodeada por el imperio persa. Y en vez de él tener una estrategia de guerra, lo que hace es hacer un banquete, hacer una fiesta, porque él estaba confiado en las murallas que tenía Babilonia, estaba confiado en que tenían suficiente alimentación, estaban confiados en el poderío militar que tenía, y era tanta la confianza que aunque estaban rodeados por el enemigo, el rey decidió hacer una fiesta. Dígame usted que esté rodeado por el enemigo, usted se va a poner a hacer una fiesta. Pero era tal la confianza, era tal la arrogancia, que él mandó a hacer una fiesta. Y estando en esa fiesta, él, en su arrogancia, hizo un acto de soberbia que desafió a Dios. No solamente era un desafío para sus enemigos, sino que se atrevió en su orgullo a desafiar a Dios. Organiza un banquete de 1000 de sus nobles, mientras la ciudad estaba amenazada por los medos y persas. El rey decidió celebrar en vez de humillarse. Y lo más grave no fue la fiesta en sí, sino que mandó traer los vasos sagrados que Nabucodonosor había tomado del templo en Jerusalén para beber vino en ellos. Imagínense esto. Cuando Nabucodonosor, su padre, conquista Judá, se trae los instrumentos que están en el templo, porque eran vasos de oro, copas de oro. Esos instrumentos fueron consagrados a Dios. Y aquí sí le quiero dar el contexto de esto. Ellos habían sido
consagrado a Dios. Éxodo 30, 29. Vaya y búsqueme ahí ese texto. Éxodo 30, 29. ¿Alguien lo encuentra y lo lee, por favor? ¿Lo escucharon? Voy a leerle un poquitico antes para que me entienda un poquito. Ahí está hablando del aceite de la unción. Y el versículo 26 de Éxodo 30 dice: con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos los utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás. ¿Qué iba a hacer? ¿Se iban a qué? A consagrar. Y serán cosa ¿qué? Cosa santísima. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Entonces Dios había mandado que estos instrumentos se ungieran, y al ungirse los instrumentos eran cosa que santísima, sagrada. Los vasos de oro y todas las copas, todo lo que se servía en el templo había sido consagrado. El aceite de la unción había estado sobre ellos, y entonces era algo consagrado a Dios. Dios permite que Israel por su pecado sea llevado cautivo. Toman estos vasos como un botín de guerra y los llevan a Babilonia. Pero ni Nabucodonosor había osado de usar estos vasos, sino que lo tenía ahí como algo que había conquistado. Pero ahora Belsasar, su hijo, ¿sería que el niño no tenía vasos donde beber vino? ¿Usted qué dice? ¿O sería que se le había acabado, no había 1000 vasos y le tocaba recurrir a esos? Obviamente que no. Pero ¿qué quiso hacer él? ¿Qué entiende usted? ¿Cuál fue el motivo que tendría este rey para mandar a traer los vasos del templo de Dios y beber vino en ellos? Tenía que hacer de vaso. ¿Usted qué dice? Se acabó la vajilla, lo reventaron los borrachos. ¿Qué sería? ¿Cómo dice hermano Ofelia? Quería ostentar. Muy bien, hermana, póngale un 10. Quería ostentar, quería mostrar lo mejor, y querías que había un Dios por allá que tenía cosas consagradas, vaso de oro. Él quería beber, era ahí. Él se le ocurrió tocar lo que le pertenecía. ¿A quién? Esos vasos, ¿a quién habían sido consagrados? Eran consagrados para el servicio de Dios, y ninguno en Israel bebía vino en esos vasos. Era para el servicio santo, pero él quería lo mejor de lo mejor, y él quería explorar y hacer lo que ninguno había hecho. Él quería, como dijo nuestra hermana Ofelia, ostentar. Y entonces trajeron los vasos del templo, las copas de oro, las trajeron a la fiesta, echaron vino y comenzaron a tomar. Donde se usaba para el incienso, los sacrificios, él tomaba. Y no solamente hizo eso, sino que dice el relato, ¿qué fue lo que hizo mientras bebía? ¿Qué dice su Biblia? El versículo 4, ¿qué es lo que dice? Bebieron vino. ¿Y qué hacían mientras bebían el vino en los vasos? ¿Alababan a quién?
a los dioses de oro, brindo por, no sé, brindo por Baal. Y todo el mundo brindaba por Baal. Brindo por la Virgen del Carmen, todo el mundo brindaba por la Virgen del Carmen. Brindo por Santo Siomo y todo el mundo. Y dice que brindaron por sus dioses, los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro y de madera y de piedra. Comenzaron a tomar en los vasos que eran dedicados a la casa de Dios y ahora lo usaron para beber vino y para alabar a sus dioses. Terrible, ¿no? Esos vasos habían sido consagrados ¿a quién? ¿Eran para el servicio de quién? De Dios. Pero él no le interesó nada de eso. Y él dijo, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que eso tiene que ser así? A lo mejor tuvo una interpretación y dijo, no, es que eso es lo sagrado, no es esto. Y qué sé yo, ¿qué pudo interpretar el rey? ¿Qué se le vino a la cabeza? Entonces, estos utensilios que estaban consagrados, él lo utilizó para su celebración. El orgullo humano llega a su máxima expresión cuando toma lo que le pertenece a Dios y lo usa para su propia gloria. Muchas veces las personas disfrutan los dones, los recursos y bendiciones de Dios mientras ignoran al dador de los dones. Nosotros tenemos también dones, tenemos muchas cosas que Dios nos ha dado, pero nuestro orgullo llega a nuestra máxima expresión cuando utilizamos lo que tenemos y lo utilizamos para nuestra vanagloria y no reconocemos que todo lo que tenemos, todo lo que usted y yo tenemos proviene de Dios, porque toda buena dádiva proviene de lo alto. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo bueno que nosotros tenemos viene de parte de ¿quién? De Dios. Y tenemos que reconocer que todo viene de Dios. Pero muchas veces el corazón humano se llena de soberbia y nos atrevemos a tomarnos la gloria a nosotros mismos. Pero mientras eso pasaba, sucede algo que interrumpió la fiesta. En medio de la celebración apareció una mano que escribía sobre la pared. Imagínense, ellos estaban ahí celebrando y brindando por los dioses de madera, de todo, de oro, y celebrando. Y de pronto están celebrando y de pronto en la pared aparece una mano escribiendo. Imagínense que están aquí y aparece una mano escribiendo. A veces sale volando por aquí un pajarito que está por ahí, todo el mundo. Ahora imagínense una mano sola escribiendo en la pared. Cuando el rey vio que esa mano estaba escribiendo en la pared, dice que era una mano como de hombre. ¿Cuál fue la reacción del rey orgulloso que se atrevió a desafiar lo sagrado y todo? ¿Y qué va? ¿Cuál fue la reacción? ¿Qué dice su Biblia? El rey que palideció, le dio la pálida, decimos acá en la costa. Se puso blanco. Le dio la pálida. ¿Dónde estaba el orgullo, la arrogancia ahora? Le dio la pálida. Sus pensamientos lo turbaron y comenzó a aplaudir, pero con las rodillas. Comenzó a aplaudir, pero con las rodillas. Las rodillas no se le contenían una con la otra. Y me recuerda aquel texto que dice que delante de él toda rodilla se doblará. No hay arrogancia humana que resista la manifestación del poder de Dios. Hay mucha gente que hoy habla arrogancia y hace actos arrogantes, pero creen que es que Dios no va a intervenir.
sino que Dios tiene misericordia a ver si se arrepiente. Pero frente a la manifestación de esta mano que estaba escribiendo, el rey palideció, los pensamientos lo turbaron, y dice que también sus piernas temblaron, sus rodillas chocaban una contra las otras. El hombre que minutos antes se sentía poderoso quedó paralizado ante la presencia de Dios, porque nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Denle un aplauso a él. Todopoderoso. Es el rey del universo, es el que tiene el control de todas las cosas, y ante él se dobla todo. Qué arrogancia y qué soberbia vemos manifestada en nuestros días. Cuánta gente, cuántos dirigentes políticos, militares, cuántas personas se atreven a hablar y a blasfemar contra Dios, y creen que nada va a pasar. Creen que Dios está allá, se fue para allá, para el cielo, y Él no tiene nada que ver con los hombres. Creen que puede hablar y levantar su boca contra el Altísimo. Creen que nada va a pasar. ¿Ve usted en nuestros días esas manifestaciones de arrogancia? ¿Qué cree usted? Si hay manifestaciones de arrogancia en nuestros tiempos. ¿Cuánta gente? La Biblia dice que el impío, dice que su lengua pasea la tierra. Terrible. Pero este rey, que se sentía tan poderoso, quedó paralizado ante la presencia del Señor. Escúcheme, la conciencia humana muchas veces es adormecida por el pecado, pero cuando Dios habla, toda falsa seguridad desaparece. Cuando Dios habla, todo argumento se cae, toda filosofía hueca se cae, porque la palabra de Dios es así, que es eterna, y es así que permanece para siempre. Cuando seas señalado por tus creencias, cuando seas señalado por tus convicciones, cuando la mayoría esté en contra tuya, sigue creyendo en lo que Dios dice, porque la filosofía hueca y la palabrería pasarán, pero las palabras de Dios no pasarán. El cielo y la tierra pasará, pero sus palabras jamás, nunca pasarán. Usted puede apostar su vida, si es necesario, en la palabra de Dios. No cambie sus principios por lo que la mayoría dice, por lo que la mayoría habla, o por lo que la mayoría de la sociedad dice que es bueno. Lo que Dios dice que es bueno, es bueno. Lo que Dios dice que es malo, es malo. Y la Biblia dice que estamos en los tiempos en que al hombre, a lo bueno le dice malo, y a lo malo le dice bueno. No te unirás a los muchos para hacer el mal. Ahora, el rey, frente a esto, sigue utilizando la sabiduría humana, y dice que mandaron a traer los sabios de Babilonia. Todos los sabios, los caldeos y todo lo que se consideraba que era sabio, los brujos, los hechiceros, toda esa gente que eran consideradas como sabios. Cuando ella habla de sabios, no está hablando de tanto gente intelectual, está hablando de gente mística, está hablando de brujos, está hablando de gente que conocían ciencias ocultas también. Y trajeron a los conocedores buenos, sabios que tenían en su reino, trajeron a los brujos y trajeron toda esa gente para que diera la interpretación de lo que estaba pasando. ¿Qué significa eso? ¿Y qué dice el texto? ¿Qué le dice la Biblia? No, ¿qué le digo yo? ¿Qué le dice la Biblia? ¿Pudieron ellos interpretar? Los hechiceros, los sabios, la sabiduría humana no pudo entender lo que estaba pasando. Una vez más queda demostrado, la sabiduría humana tiene límites, pero Dios revela sus secretos a quienes le sirven. Y mientras estaban en esa confusión que ninguno podía reconocer ni saber,
Y estaban turbados, y los príncipes y todos estaban turbados. ¿Qué hacer? ¿Qué significaba? Y si ella entraba así involuntariamente, podía también morir, a menos que el rey extendiera el cetro. En fin, las costumbres que estaban. Pero la reina, cuando vio el caos, lo que estaba sucediendo, dijo: ¿y por qué están así? Es que el rey no se acuerda, es que el rey no sabe que hay un hombre en medio de nuestro reino en el cual habita el espíritu de los dioses santos, dicen ellos. Él, en los tiempos de Nabucodonosor, trajo la revelación. Él es el hombre que puede. Y entonces la reina va a la fiesta y le recordó que Daniel había servido fielmente durante varios reinados, varios años. A lo mejor ya Daniel, como les dije, era anciano y seguía siendo un hombre útil y había permanecido fiel, pero él no estaba ahora en el gabinete del nuevo rey. Entonces la reina le dice al rey que mande a llamar a Daniel. Y quiero decirle algo: cuando tienes el conocimiento de Dios, cuando somos fieles a Dios y a su palabra, así en algún momento tú seas rechazado, así en algún momento tú seas burlado, así en algún momento te digan así no tengas la aceptación de la mayoría, cuando tú permaneces fiel a Dios y cuando hay una crisis, va a ser el momento en que Dios te va a usar, porque lo que tú tienes es palabra de vida eterna. No te preocupes por lo que hoy te rechazan. No te preocupes si la mayoría no te aplaude. Cuando ellos estén en crisis, ellos van a necesitar de lo que Dios te ha dado, de lo que Dios ha puesto en tu vida. Ellos lo van a necesitar. Y alguien va a hablar y va a decir: yo conozco a alguien. O que usted no se da cuenta que cuando hay una crisis, hay por ahí una manifestación espiritual y han hecho todo, han tirado agua, han hecho, y dice: por ahí hay los evangélicos, vaya, llévelo. Y entonces te van a buscar. Recuerdo una señora que se molestaba con nosotros, estaba molesta con la iglesia, porque decía que la iglesia cantaba muy duro, que hacían cosas y todo lo que el mal que podía hacer lo hacía. Decía que no gustaba de nosotros, hasta que comenzamos a orar por ella. Y un día llega a mi casa, los pelos estaban así bien parados, tocando, y: pastor, yo necesito que usted vaya a mi casa, que usted vaya allá. Iba pasando y encontró que su sobrino estaba mal poseído por un demonio y no lo podían controlar. Había muchos en la casa y no podían controlarlo, y había hecho desastre. Intentaron hacer todo lo que podían hacer, buscaron todo lo que buscaron y nada daba resultado. Hasta que entonces se acordó del pastor que ella no gustaba porque predicaban y porque tenían allá. Se acordó de los evangélicos. Y yo dejé lo que estaba haciendo y dije: voy a ir, porque de esta manera es que el Señor quiere que tú puedas servir a aquellos que te rechazan, a aquellos que te ofenden, a aquellos que hablan mal de ti. Esos son los primeros que tú y yo debemos atender, para que ellos vean el amor de Cristo, y para que, dice la Biblia, cuando haces eso, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, harás que le arda la cara de vergüenza. Y efectivamente fuimos, y era una situación bastante difícil, pero para la gloria del Señor, Dios obró ese día en la vida de ese joven y fue liberado. Y después ella y él iban a la iglesia a cantar también con nosotros, porque eso es lo que Dios hace. Dios cambia, Dios transforma. Así que no se preocupe por lo que le dicen. Usted siga siendo fiel a Dios. Usted no trate de acomodar la palabra para sonar bien, para que te acepten los demás. La sal muchas veces, cuando cae en la herida, no necesariamente gusta, pero cura. Cuando Daniel llegó,
El versículo 17 en adelante, Daniel no llegó hablando discursos que le agradaran al rey. El rey había pecado, el rey estaba lleno de orgullo, el rey había desafiado y ninguno le decía nada. Ninguno de los príncipes que estaba ahí le dijo: con eso no te metas. O si le dijeron, él no hizo caso. Pero cuando Daniel llega a confrontar el pecado. Diga conmigo: hay que confrontar el pecado. El pecado no hay que consentirlo, el pecado hay que confrontarlo. Cuando sea el momento, usted tiene que confrontar el pecado. Versículo 17. Daniel respondió delante del rey: tus dones sean para ti y da tu recompensa a otro. Porque el rey le dice: si me lees la escritura, te voy a poner un collar de oro. ¿Qué más? Vas a ser vestido de púrpura y vas a ser el tercero en el reino. Y Daniel le dice: no, mira, todo eso que sea para ti, no te preocupes. Yo te voy a leer lo que dice la escritura. El Altísimo, oh Dios, oh Rey, le dio a Nabucodonosor tu padre el reino, la grandeza, la gloria y la majestad. Por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería él mataba, a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Y le recuerda: pero cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. El papá se había llenado de orgullo y soberbia y se le olvidó reconocer que todo lo que había hecho era porque Dios se lo había permitido. Y el castigo de Dios fue que lo puso a comer paja como el buey. Se le crecieron las uñas, le creció el cabello, era una bestia, y la sacaron y lo tenían en un patio, y ahí comía comía hierba como el buey. Y Daniel le recuerda, simplemente dice: no. Y dice el versículo 23: sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos. Además de esto, le diste alabanza a los dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Qué valentía, ¿no? No se lo mandó a decir, se lo dijo en su cara. Y era el rey que le podía decir: córtenle la cabeza por eso. Pero ¿qué le dijo? Los dioses tuyos de madera, de bronce, no ven, no oyen, ni saben nada. Pero eso era en el tiempo pasado. Eso ocurrió hace más de 2000 años. Ya eso no pasa en la era moderna, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes? En este tiempo de tanto conocimiento, ¿todavía será que pasa eso? La gente sigue todavía adorando, sigue dando honra, sigue creyendo en imágenes de plata, de bronce, de madera y hasta de papel, y la siguen adorando como Dios y le siguen pidiendo. Es una soberbia. Por eso es que la idolatría es un pecado que Dios rechaza. Es soberbia del hombre. Humillarse y pedirle algo que es inferior a él mismo, que él mismo lo hace con sus propias manos, hechura de hombres. Y hay gente venerando más una imagen que hasta sus propios hijos, su propia familia. Hay gente que no se postra, no se arrodilla ante Dios, no hace un sacrificio para adorar a Dios, pero sí lo hace para humillarse delante de una imagen cualquiera que ella sea. Y ahora Daniel le confronta, le dice: tú conociendo, tú sabiendo todas estas cosas, no has respetado, sino que
tomaste todo esto y le diste alabanza a quien no tenías que darle alabanza. Y le dice, y al Dios en cuya mano está tu vida. ¿Cuántos creen que Dios tiene nuestra vida en su mano? El Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca qué. Nunca, ¿qué dice su Biblia? Nunca honraste. ¿Se merece Dios la honra? Pregunto, ¿se merece Dios ser honrado? A veces honramos otras cosas, pero no honramos a Dios. No honraste. Y eso es soberbia. Ahora, miren lo que sigue diciendo. Entonces, de su presencia, le dice Daniel, fue enviada la mano que trazó esta escritura. Ahora le está acomodando y dice, esto que pasó es la obra de Dios. Eso que te hizo temblar, que estás temblando y pálido, eso fue la mano de Dios, la obra de Dios. La escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y Daniel interpreta de la siguiente manera: Men, Dios, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Primero, Dios contó su reino. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios con el reinado de Belsasar? Le puso fin. Dios le sigue poniendo fin al reinado de los soberbios. Denle un aplauso al Señor. Dios sigue poniéndole fin al reinado de los soberbios. Número 1. De que pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Daniel está diciendo, ¿sabes? Dios te puso en la balanza y no pesaste nada. Eres falso. No tienes nada que hable por ti. Aunque era soberbio y se engrandeció, hizo tantas cosas, en la balanza de Dios no pesaba nada. Fue pesado. Y podríamos hablar cuando Dios pesa nuestra vida. Tú y yo un día también seremos pesados en la balanza del Señor. La gente hoy le ha perdido el respeto a Dios, le ha perdido el respeto a lo sagrado. Usted ve que ya no hay temor de Dios. Y aún dentro de iglesias cristianas o no, han matado gente, han entrado y matan a las personas. Antes la gente tenía miedo, temor, decía, respetaba, esa es la casa de Dios, es un lugar de adoración, así sea católico, lo que sea, lo respetaban. Pero lo respetaban porque respetaban ¿a quién? A Dios. Pero ya mucha gente no le interesa eso. Y entran a los templos, los profanan, vienen manifestaciones contrarias a la fe y se ponen delante de los templos y profanan. En los carnavales hacen manifestaciones donde disfrazan a Jesucristo de gay, de homosexual, o colocan una cruz debajo y hacen toda una cantidad de manifestaciones. No sé si ustedes recuerdan de los carnavales en Brasil, toda esa dramatización que hicieron. Y aquí en Colombia muchos de ellos se han levantado contra Dios. Muchas manifestaciones en contra de la fe hacen y blasfeman mientras reclaman sus derechos, violentan los derechos de los demás y no les interesa nada. Pero usted cree que Dios guarda silencio. ¿Usted cree que Dios no sigue siendo Dios? Dios un día va a pesar. Dios un día pesa todo lo que tenemos. Si tenemos una autoridad, si tienes algo que Dios te ha entregado, un hogar, una familia, un empleo, un día Dios también nos va a mirar. Y más vale que encuentre que nosotros le hemos honrado con lo que Él nos ha entregado, con lo que Él nos ha dado. Que es lo único que queda, honrar a Dios con lo que Él nos ha dado. Y Pérez
tu reino ha sido roto y dado a los medos y persas. El 29 dice que mandó Belsasar a vestir a Daniel de púrpura, le puso en su cuello un collar de oro, lo proclamaron que era el rey, el tercer señor del reino. Esa noche hicieron eso, cumplió el rey su palabra, pero esa misma noche, ¿qué pasó con Belsasar? ¿Qué dice el versículo 30? Esa misma noche, ¿qué le pasó? Fue muerto. Y Darío de Media tomó el reino siendo de 72 años. O sea, ese día la historia registra que se metieron, creo que por una fuente de agua, secaron ese río que daba a la entrada y por ahí entraron y conquistaron la gran Babilonia, la que nunca había caído, la que era el mayor poderío militar. Ese día cayó en las manos de los medos. ¿Hasta dónde puede llegar la soberbia? La soberbia del hombre y todo lo que habla y lo que dice, lo que planea, todas esas cosas son limitadas. Y si el hombre se levanta contra Dios, si el hombre se levanta contra lo que Dios ha establecido, no le quepa la menor duda que el Rey de Reyes y Señor de Señores todavía juzga el reino de los hombres. Él todavía reina, aunque el gobierno, aunque las instituciones, aunque cualquier poder político, militar se levante contra Dios, niegue a Dios, se levante contra las cosas de Dios, Él sigue siendo Dios. Tenemos un Dios que nos defiende. ¿Cuántos creen que Dios nos defiende? Las palabrerías pasarán, las influencias militares pasarán, los poderíos militares, políticos, eclesiásticos, cualquiera que sea, pasará. Pero el Rey sigue sentado en su trono, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y su iglesia camina en victoria cuando caminamos con los principios del Rey y del Señor. No nos dejemos engañar, ni nos dejemos influenciar por la soberbia de este tiempo. No dejemos que los pensamientos de hoy nos hagan dudar, nos hagan cambiar nuestros principios de la palabra del Señor. Daniel entonces confrontó el pecado de Belsasar. No se humilló delante de Dios, se exaltó contra el Señor del cielo, profanó los vasos sagrados, adoró ídolos incapaces de ver y oír y entender, y no glorificó al Dios que sostenía su vida. La responsabilidad tuya y mía aumenta con el conocimiento que tenemos. Cuanta más luz recibe una persona, mayor es su responsabilidad delante de Dios. Dios sigue contando el reino de los hombres. Dios sigue pesando en balanza. Dios sigue juzgando a los seres humanos. Esa misma noche se cumplió lo que Daniel le dice. La palabra dice que Dios resiste al soberbio, pero que también da gracia ¿a quién? A los humildes. La grandeza humana sin humildad termina en ruina. Dios conoce y Dios pesa cada vida. Nadie escapa de su evaluación. El conocimiento trae responsabilidad. Belsasar conocía el testimonio de Nabucodonosor y no aprendió de él. La fidelidad tiene recompensa. Daniel permaneció firme durante décadas y Dios siguió usándolo. El juicio de Dios puede llegar inesperadamente. La misma noche de la fiesta fue la misma noche de su juicio. Cuando era la noche para humillarse, cuando era el tiempo para humillarse, Él tomó ese tiempo para enaltecerse, para llenarse de orgullo. Y esa misma noche fue juzgado. Ahora, pecado
por donde comenzó el pecado del rey. ¿Qué fue por dónde comenzó la arrogancia y la soberbia de Belsasar? ¿Por dónde? Porque quiso beber, ¿dónde? En los vasos sagrados. Quiso beber, juguetear y quiso ostentar con lo que le pertenecía. ¿A quién? A Dios. Yo le pregunto, ¿sigue siendo sagrado las cosas de Dios hoy o no? ¿Sigue siendo santo o no sigue siendo santo? ¿O fue que Dios bajó su santidad? Hay cosas que le pertenecen a Dios. Enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo no limpio. Tristemente hoy hay mucha interpretación acomodativa. La gente se está acomodando a su manera de pensar y de vivir. Y todo lo quieren justificar diciendo que Dios es un Dios de amor y que Él no va a castigar a nadie. Los testigos de Jehová dicen que no existe el infierno, porque como Dios, siendo un Dios de amor, va a mandar la gente al infierno. Pero la Biblia registra que hay un infierno y que hay un lago de fuego y de azufre. Y la Biblia registra que el alma que pecare, esa morirá. Porque es que cuando tú tomas lo santo, lo sagrado, y lo haces como común y lo menosprecias, estás menospreciando al dador de la vida. Las filosofías de hoy, el progresismo de hoy y muchas cosas están reinterpretando, dicen ellos, para tener una sociedad más justa, donde nos respetemos todos. Yo he estado en algunas convocatorias sobre libertad religiosa, donde hay diferentes gremios evangélicos, católicos y otros más que hay acá en la ciudad. Y la idea es que para tratar a cada uno con el derecho de igualdad, pero en ese derecho de igualdad hay que ir respetando las formas de adorar y de entender de cada grupo. No que sea un encuentro para tratar, no para debatir doctrina. Y recuerdo que el último lugar donde fuimos, una convocatoria departamental, y bueno, vamos a hacer una oración a Dios. Siempre se hace una oración a Dios. Y por recomendación de quien estaba coordinando y dirigiendo el evento, el que iba a hacer la oración a Dios, dijo: bueno, cada uno desde su conocimiento, desde su deidad, ore. Y nadie dijo nada. Solamente que el católico orara como católico, el evangélico como evangélico, el musulmán como musulmán, y cada quien orar. Eso para tener una sociedad que pueda vivir, que podamos convivir y respetarnos, para no incentivar a la guerra religiosa, a la confrontación. Y yo pienso que en esos ámbitos hasta ahí está bien. Pero cuando tú tienes que hablar la verdad de la Biblia, tienes que hablarla. Porque la conversión tiene que ver precisamente con derribar los argumentos que son contrarios a la fe. Y con todo el amor del mundo, tú tienes que decir la verdad. Ese no son los escenarios para eso. Porque donde nos equivocamos es que en los escenarios donde hay otros queremos hacer confrontación y armamos un lío. Pero no nos vayamos a eso, vayámonos a nuestra casa, a nuestro hogar. Por eso es que hay aún muchas personas que, viniendo a la iglesia, hijos muchas veces de cristianos, están adoptando pensamientos e ideologías contrarias a la fe, porque no se habla de eso en casa.
donde se debe confrontar y donde se debe enseñar la palabra de Dios. Y donde tú puedes tener una conversación amena con tu vecino, con alguien más, y decirle: mira, respetando lo que usted cree y piensa, yo te quiero decir lo que dice mi Dios, lo que dice la palabra de Dios. Y con tu testimonio tú vas a enseñar a honrar a Dios. Pero no debes quedarte callado cuando tienes que levantar la voz. Y no siempre levantar la voz a favor de lo que enseña la Biblia te va a llevar al aplauso de la gente. Es más, puede ser rechazado. Y Jesús lo advirtió: cuando sean rechazados, bienaventurados son. Así que si te rechazan por la fe, por tus principios, siéntete dichoso. No digas: ay, qué triste estoy. Por eso es que mejor yo no digo nada. Por eso es mejor que cada quien haga lo que le dé o que lo que le venga en gana. Quizás tú puedes ayudar a sacar a alguien de allí, pero el problema está en que el hombre ha endurecido tanto su corazón que no acepta razón. ¿Más fe que decís? Bueno, algo que yo meditaba ahora que el pastor estaba hablando era que el día de ayer, me va a parar. El día de ayer tuve la oportunidad de predicar y yo le decía a la gente que estamos buscando un Dios Papá Noel. Hoy en día tú le preguntas a la gente por qué buscas a Dios y ellos te van a decir: porque yo quiero una casa, porque yo quiero que sane a mi familia, porque yo quiero que haga esto y esto y esto. Y el evangelio se convirtió como si Dios tuviese que acomodarse a tu gusto, y realmente eso no es la palabra. Tú te tienes que acomodar al gusto de Él. Entonces, si hoy tú viniste aquí pensando que Dios tenía que hacerte un milagro, estamos equivocados. El mejor regalo que tú puedes tener el día de hoy es su presencia. Por eso Job entendió al final: Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te están viendo. Porque en el momento donde perdió absolutamente todo, él supo que eso no era lo mejor que tenía. Entonces, bueno, eso era lo que quería compartir. Una predicadora ahí. Entonces, mis estimados, lo que es de Dios es de Dios. Ayúdeme a predicarle, dígale al que tiene ahí, a su vecino: lo que es de Dios es de Dios. Un vaso consagrado. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que tú y yo somos como la niña de sus ojos. Y si alguien se mete contigo, se mete como con la niña de los ojos de Dios. El rey ese orgulloso se metió con los vasos, con la vajilla de Dios. Y Dios no se la dejó pasar, porque cogió su vajilla, cogió las copas que eran para adorarlo a Él y lo usó para adorar a los ídolos. Y Dios no se la dejó pasar. No toques lo que le pertenece a Dios. Jesús lo dijo y vuelvo y lo repito: dale a Dios lo que es de Dios. Y dale al César. No toque lo que le pertenece a Dios. Queremos la bendición de Dios, ¿verdad? Hay que darle a Dios lo que es de. No toque las finanzas que le pertenece a Dios. No financie con sus ofrendas lo que debe ser las ofrendas para Dios y diga: con esto voy a pagar la luz, con esto es que voy a hacer esto. Y no me alcanza, pastor. No le va a alcanzar nunca, porque está tomando lo que es de Dios. ¿Quiere usted la bendición de Dios en sus finanzas? Dele a Dios lo que es de Dios. Deje de andar justificando, inventándose cosas, justificando una cosa y otra y tomando lo que es de Dios. Dele el tiempo que tiene que darle a Dios. Dele el tiempo a Dios. Haga un pare, haga un alto y dele el tiempo a Dios. Déjese de estar justificando sus acciones.
Sírvale al Señor de corazón. Porque también no solamente fuimos hechos para producir, fuimos hechos también para servir a Dios. Tenga su tiempo con su familia. La mayordomía cristiana tiene que ver con ser integral en el uso del tiempo, la familia, nuestra comunión con Dios, nuestro servicio a Dios y nuestras finanzas al servicio de Dios. Porque todo le pertenece a Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Todo le pertenece a Dios. Si usted quiere ver la bendición de Dios en cada área de su vida, sea fiel a Dios. Recuerde que de su tiempo debe sacar tiempo. ¿Para quién? En esta sociedad afanada lo que menos tenemos es: ¿por qué no hacemos esto? Porque no tengo tiempo. Hasta que algo viene, ¡pum!, te manda al hospital un poco de día. ¿Por qué no vigila? Porque no tengo tiempo. Voy a hablar de la vigilia. Esta noche hay una vigilia. Esa vigilia es para aquellos que van a dar la milla extra. Porque usted puede decir: ya yo cumplí con ir en la mañana al culto, ya yo esperé allá bastante largo que predicó el pastor y ya yo me lo aguanté. Así que yo para vigilar y toda la noche no. De 8 a 4, más o menos. Pero esta noche es para los que quieran dar la milla extra. Es para los que dicen: yo necesito de Dios. Es para los que dicen: yo voy a apartar este tiempo. ¿Cuántas veces paso? A veces algunos viendo televisión, otros pasan llenos de problemas, otros se les va el sueño, no pueden dormir, cargados, llenos de preocupaciones, no duermen toda una noche. O en una clínica. Pero esta noche no es para pasarla ni en la clínica, ni preocupado, ni en otra cosa, sino para dedicársela a nuestro Dios. ¿Cuántos vienen a dedicarle ese tiempo esta noche a nuestro Dios? Que si te da sueño, oras de pie y te caes y te levanta otra vez. Cuando yo vigilaba cuando hacía esa vigilia toda la noche y el sueño me atacaba, yo me ponía a orar así de pie. Iba orando de pie y yo, si me quedo dormido, me caigo y otra vez me despierto y sigo. Porque si me arrodillo ahora a orar, 2 de la mañana, ay Dios mío, cuando quiera reaccionar, ya estoy de aquel lado. Digo, en el otro día dormido. Entonces, esta noche es para dar una milla extra. Es para sacar un tiempo para el Dios que nos ha dado todo, el Dios que nos ha dado la vida. Es para honrarlo a Él. Es una noche de esfuerzo y va a ser una noche de bendición, porque lo vamos a honrar al Señor. Dele a Dios lo que es de Dios. Dele espacio de esta noche. Y quizás se puede evitar que usted tenga que pasar una mala noche por otra manera. Y aunque no pasaría eso, aunque no pase eso, no tiene que pasar nada malo. Usted puede decir: saqué y aparté este tiempo para honrar a mi Dios. Porque hay que dar y hay que sacrificar muchas veces a Dios lo que es de Dios. Póngase sobre sus pies, por favor. Y yo quiero que usted lo honre a Él. Quiero que usted reconozca que su presencia está aquí. Y que le diga: mi Dios, te honro, te adoro, te alabo. Que usted le dé gracias por todo lo que tiene, aún en la dificultad de su vida. Dele gracias al Señor. Quiero que abras tu boca ahí, iglesia, y bendigas al Señor. Señor, oramos y pedimos perdón cuando hemos utilizado mal nuestro tiempo, nuestros recursos, cuando no hemos dado la milla extra, cuando nos hemos conformado solamente con hacer lo básico, cuando hemos debido sacar el tiempo para orar, cuando hemos apartado siquiera un sábado para ayunar, cuando hemos debido pasar tiempo contigo escuchándote, pero los ruidos de este mundo, los afanes de la vida nos han robado el tiempo de comunión. Perdónanos porque a veces en nuestro desespero y soberbia hemos tomado el tiempo tuyo
para usarlo para otras cosas. Hemos tomado la ofrenda tuya y la hemos usado en otras cosas. Hemos tomado el tiempo para servir y lo hemos usado para otras cosas. Señor, aquí estamos delante de ti y oro para que tu Espíritu Santo nos redarguya, porque un día yo no seré pesado por el pastor, por el liderazgo. Un día tú me pesarás. Un día tendré que entrar a la balanza de Dios y allí no habrá excusa que valga. Allí no habrá circunstancia que valga. Yo quiero que ese día que tú me peses, la sangre de Jesús que me ha lavado y las buenas obras que de antemano ya tú has puesto para que ande en ella, sean las que estén allí. Que mi obra no se queme, que cuando sea pasado por el fuego, mi obra no se queme, sino que sea una obra que permanezca y que pase la prueba del fuego. Hoy te rendimos nuestra vida, te rendimos nuestro tiempo, nuestras capacidades, todo lo que tenemos y somos. No queremos profanar lo que tú has apartado para ti. Y cuando venga la tentación de tomar lo que es tuyo, nosotros no negociemos con nadie lo que le pertenece al Señor. Y que dar nuestro servicio, nuestro tiempo, nuestras ofrendas delante de ti no sea una obligación, sea un deleite, un reconocimiento de quien nos da todas las cosas. Si en esta mañana hay alguien acá que no ha entregado, no ha rendido su vida a Cristo, que ha escuchado la palabra de Dios, que ha tenido conocimiento de Dios, pero que aún no ha hecho un compromiso con el Señor y hoy quiere entregar su vida a Cristo, quiero pedirle que me levante tu mano, venga acá que quiero orar por ti. Si hay alguien aquí que necesita volverse al Señor, entregar su vida a Jesucristo, queremos orar por ti, para que Dios te guíe en arrepentimiento, para que Dios te limpie, te lave, para que puedas consagrar toda tu vida en sus manos. Si no lo hay, yo quiero alabar a Dios y bendecirle. Pero también sé que hay personas acá que tienen una carga, una dificultad, y que saben que Dios es todopoderoso. Tú que tienes una necesidad, quiero invitarte que vengas acá y vamos a orar por ti. Usted que vino con una angustia, con una opresión, venga, que Dios todavía sigue haciendo maravillas. El arrepentimiento es de tu corazón con Dios, pero la bondad y la misericordia de Dios siguen derramándose, su gracia se sigue derramando. Y esta mañana el Señor está aquí. ¿Cuántos creen que Dios está acá para restaurarte? Señor, yo sé que en esta mañana tú vas a obrar. Sé que en esta mañana tú vas a traer una respuesta. Sé que en esta mañana tú vas a quebrar cadenas. Sé que en esta mañana hay milagros. Porque cuando predicamos el Evangelio, las señales siguen a los que creen. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ven sobre ella. Dale fuerza. Tú das fuerza al cansado, multiplica la fuerza del que no tiene ninguna.
Fortalece su ser interior, su vida.